Astor observa Nueva York como un ave rapaz desde una rama alta. La ciudad, aunque todavía rústica y caótica, crece con cada día. El puerto hierve con la actividad de comerciantes, inmigrantes y soñadores, todos apiñados en la punta sur de Manhattan. Pero Astor no está interesado en el presente. Su mirada está fija en las tierras vacías del norte, esos espacios que nadie parece querer porque, según dicen, están muy lejos de todo. Si estás viendo esta segunda parte sobre la vida de John Jacob Astor, no olvides que hay una primera parte donde exploramos los orígenes de su imperio, desde su llegada a los Estados Unidos como inmigrante hasta su fortuna inicial, construida con negocios que hoy son absolutamente escandalosos. El video está disponible en el enlace de la descripción y también aparecerá en la pantalla final de este video. Te aseguro que es tan fascinante como esta segunda parte. Cuando estalla la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, muchos comerciantes entran en pánico. Las rutas comerciales se cierran, los mercados internacionales se tambalean y los precios de todo, desde alimentos hasta pieles, suben como la espuma. ¿Un desastre para los negocios? Claro, si eres cualquier otra persona, pero para Astor esto es un regalo del destino envuelto en papel de crisis. Astor ve la guerra como un gran anuncio de rebajas. Propietarios en apuros comienzan a vender tierras en Manhattan a precios ridículamente bajos. La clave de su éxito inmobiliario está en que mientras sus competidores están ocupados pensando cómo llenar barcos con mercancías, él se imagina casas, calles y edificios que algún día convertirán esas tierras baldías en la zona más codiciada de América. Así que empieza a comprar. Pero no construye mansiones para sí mismo ni invierte en algo que luzca impresionante. Astor solo quiere la tierra, la base, el terreno desnudo, porque sabe algo que pocos entienden. Los barcos pueden hundirse, las mercancías pueden perderse, pero la tierra no se va a ninguna parte. Con un talento único para aprovechar las desgracias ajenas, Astor se lanza al mercado inmobiliario comprando terrenos en el norte de Manhattan a precios ridículos. ¿Por qué tan baratos? Bueno, resulta que los dueños están desesperados por vender, pensando que esas tierras no valen nada, y Astor nunca paga más de lo que cree que vale una propiedad. Siempre negocia hasta que el otro lado cede por agotamiento. Los rumores de su tacañería empiezan a circular más rápido que sus ofertas. Astor, ese hombre, podría regatear el precio de una vela usada, se quejan algunos vendedores. Pero mientras ellos murmuran, él acumula más tierras. Astor, ahora en su faceta de magnate inmobiliario, no pierde sus viejas costumbres. Sigue siendo tan austero como cuando llegó a Nueva York con una flauta y un sueño. Si alguien deja una vela encendida en su casa, hay problemas. Si un sirviente usa demasiada leña, se le despide. ¿Para qué gastar dinero en lujos cuando puedes reinvertirlo en más tierras? Astor no es del tipo que compra una propiedad para revenderla a mejor precio. No, él prefiere arrendarla a largo plazo, asegurándose ingresos constantes sin renunciar al control. Para 1820, Astor ha realizado una gran apuesta, ha comprado la mayoría de las tierras en lo que hoy es Midtown Manhattan. En ese entonces es un área que muchos consideran un páramo inútil. Los neoyorquinos lo miran como si hubiera perdido la cabeza, pero Astor, como siempre, sonríe por dentro. Sabe que no ha comprado para hoy. Mientras los demás cuentan monedas, él está acumulando hectáreas. En su mente, el suelo de Manhattan es el tesoro más seguro que existe, porque las crisis pueden venir y las guerras pueden irse, pero siempre habrá alguien dispuesto a pagar por vivir en Nueva York. Y como siempre, el tiempo le da la razón. La ciudad comienza a expandirse hacia el norte. Las tierras que compró a precios de remate empiezan a multiplicar su valor, obteniendo cada vez rentas más altas. Y mientras otros comerciantes han intentado adaptarse a los cambios políticos y económicos, Astor los ha superado sin siquiera despeinarse. Pero claro, no todo el mundo está feliz con este arreglo. Los arrendatarios a menudo se quejan de las condiciones impuestas por Astor. Algunos lo llaman implacable y otros usan palabras menos elegantes.
Pero como siempre, a él no le importa, porque los negocios son negocios. Y no es solo cuestión de propiedades. Astor también juega un papel importante en los círculos de poder de la ciudad. Los políticos locales saben que no es prudente enemistarse con el hombre que, en esencia, controla las tierras sobre las que caminan. Cuando surge alguna ley que podría amenazar sus intereses, Astor sabe exactamente a quién invitar a una cena de negocios para asegurarse de que las cosas salgan a su favor. Lo fascinante de Astor no es solo lo que posee, sino cómo maneja su fortuna. Mientras otros magnates buscan el reconocimiento público, él prefiere operar desde las sombras. La ostentación no le interesa, su verdadera pasión está en los números. Su mansión en Broadway es impresionante, sí, pero dentro de sus muros, su estilo de vida sigue siendo exageradamente austero. John Jacob Astor puede parecer el hombre que ha hecho su fortuna solo, pero la verdad es que en casa ha tenido un pilar indispensable, su esposa, Sarah Todd, la mujer que lo acompaña desde sus primeros días en Nueva York, cuando aún no era dueño de media ciudad y el único lujo que podía permitirse era compartir una vela encendida. Lo que muchos no saben es que Sarah no es solo la señora de Astor, es una estratega a la sombra de su esposo, algo que resulta muy poco común en las mujeres de su época. Sarah no es la típica esposa de un magnate. Mientras otras mujeres de su generación se conforman con administrar la casa y tejer en silencio, ella ha estado al tanto de cada movimiento de los negocios de su marido. Tiene una mente rápida, una habilidad excepcional para leer a las personas y, según las malas lenguas, una afinidad por los misterios que la llevan a ser acusada de brujería en 1717. Pero esto parece ser más una reacción de envidia que otra cosa. En una época donde el simple hecho de ser una mujer inteligente puede ser suficiente para levantar sospechas, Sarah se enfrenta a rumores y susurros en los salones. Que si tiene poderes oscuros, que si utiliza hechizos para asegurar la buena fortuna de John, que si sabe demasiado sobre cosas que una mujer no debería saber. ¿Y cómo responde Astor a estas acusaciones? Con su acostumbrada frialdad. Mientras las llamas no lleguen hasta mi oficina, pueden decir lo que quieran, comenta en privado. Los cargos no llegan a nada, por supuesto. Sarah no necesita magia para ser una pieza fundamental en el ascenso de su esposo. Lo que tiene es una inteligencia afilada como un cuchillo y un gran talento para mediar en los conflictos. Cuando John se enfrenta a negociaciones particularmente complicadas, a menudo consulta a Sarah, y ella analiza las situaciones desde ángulos que él no ha visto, aportando soluciones que combinan el pragmatismo de Astor con el toque de sensibilidad que tiene ella. Aunque Sarah es una mujer fuerte y astuta, la vida familiar de los Astor no está exenta de tragedias. De los 8 hijos que tienen, 2 han muerto en la infancia y una ha nacido muerta, una realidad devastadora incluso para un hombre tan imperturbable como John. Cada pérdida pesa sobre Sarah, pero como siempre, no se permite mostrar debilidad. El tercer hijo, John Jacob Astor II, es una herida abierta en la familia. Desde joven muestra signos de una enfermedad mental que en esa época no tiene un nombre claro, pero que lo aleja de las expectativas de su padre. Mientras Astor intenta endurecerlo con disciplina y orden, Sarah adopta un enfoque más comprensivo, intentando proteger a Henry de un mundo que no entiende su condición. Sin embargo, John tiene claro que no todos los hijos nacen para triunfar. Y aunque no lo abandona, tiene claro que Henry no será parte del legado familiar. Ni con todo el control que Astor ejerce sobre el dinero y la tierra, no ha podido dictar el destino de sus hijos. Por si no fuera suficiente ser el hombre más rico de América, dueño de medio Manhattan y maestro indiscutible del regateo, John Jacob Astor también encuentra tiempo para unirse a una de las organizaciones más intrigantes de su época, la masonería. Porque, claro, ¿qué mejor manera de consolidar tu influencia que siendo parte de una hermandad llena de rituales secretos, símbolos crípticos y, por supuesto, conexiones útiles? Astor no se une a la masonería porque está interesado en filosofar sobre la moralidad, la luz y la búsqueda de la verdad universal.
Vamos, ¿acaso alguien cree que un hombre que comercia con opio y explota cada oportunidad con implacabilidad está preocupado por construir un mundo más justo? Astor entra en la masonería porque sabe que la verdadera piedra angular es otra: los contactos. A través de la masonería, Astor se codea con figuras prominentes de la época, políticos, empresarios y líderes religiosos que, casualmente, también están interesados en aumentar su poder e influencia. No es que haya un cartel luminoso que diga «Bienvenidos al club de los que manejan el mundo», pero para los que saben del tema, la idea está implícita. Por supuesto, algunos especulan que Astor se une a la masonería como una forma de suavizar su imagen pública. Después de todo, la masonería promueve ideales de caridad, justicia y fraternidad, valores que no siempre encajan con la reputación de un hombre conocido por su tacañería y sus prácticas comerciales poco sentimentales. ¿Es esta su manera de compensar los negocios cuestionables en los que ha participado? ¿O simplemente una estrategia para asegurarse de que los hombres correctos lo vean como alguien respetable? La respuesta, como casi todo en la vida de Astor, probablemente combine ambas cosas. Con los años, la visión de Astor se centra cada vez más en su legado. Para él, la riqueza no es suficiente. Quiere asegurarse de que su nombre perdure mucho después de su muerte. Así que comienza a instruir a sus hijos, especialmente a su segundo hijo varón, William Backhouse Astor, en el arte de administrar sus propiedades. William ha sido elegido para tomar las riendas del imperio familiar. William es en muchos sentidos el opuesto de su padre. Es reservado, menos agresivo y mucho más preocupado por mantener una imagen respetable. Y aunque nunca llega a igualar la ambición despiadada de John, hereda su disciplina y su enfoque en los negocios, convirtiéndose en un administrador confiable de la fortuna familiar. A medida que se acerca a los 70 años, Astor comienza a reducir su participación directa en los negocios, aunque sigue supervisando cada decisión importante. Su salud empieza a deteriorarse, pero su mente permanece tan aguda como siempre. Y cuando John Jacob Astor empieza a escribir su testamento, no lo hace con sentimentalismos. Divide su fortuna con la misma precisión que usó para construirla, asegurándose de que cada detalle esté bajo su control incluso después de su muerte. Aunque John Jacob Astor II es el mayor de sus hijos varones, a causa de su enfermedad mental, siempre ha sido visto por su progenitor como un desperdicio de posibilidades. Él ha intentado cumplir con las expectativas de su padre, pero nunca estuvo a la altura del gran Astor. Por eso, la mayor parte de su imperio inmobiliario recae en William, el cuarto hijo y el más confiable para John Jacob Astor. Los otros hijos reciben sumas de dinero significativas, pero lejos de las proporciones épicas que maneja William. A John Jacob Astor II, consciente de sus limitaciones, le asigna una renta anual, asegurándose de que esté cuidado sin permitirle el acceso directo al poder familiar. Pero en su testamento hay un detalle que destaca. Las propiedades clave de Manhattan no pueden venderse bajo ninguna circunstancia. Las propiedades más valiosas solo pueden ser heredadas. Astor sabe que su riqueza está atada a la tierra y quiere asegurarse de que su familia lo entienda. Como el pionero de los grandes realizadores del famoso sueño americano, para él, estas propiedades no son solo activos, son el corazón de su legado, su monumento inmortal. La ciudad que lo vio llegar como un inmigrante pobre ahora le pertenece en más de un sentido. Pero Astor no es un hombre que se detenga a reflexionar sobre su éxito. No hay tiempo para sentimentalismos ni para recordar los sacrificios. Astor no se considera un héroe ni un villano. Es simplemente un hombre que juega para ganar, un jugador tan frío como el acero que, a pesar de su tacañería, logra moldear a Nueva York según su voluntad. Y aunque a muchos les incomoda su frialdad, nadie puede negar que ha dejado una marca que nunca se borrará.
Cuando Astor finalmente muere en 1848, deja tras de sí una fortuna que lo convierte en el hombre más rico de Estados Unidos. Pero su legado va más allá del dinero. Deja una familia marcada por su propia ambición y una ciudad que, a casi 200 años de su fallecimiento, todavía lleva las huellas de su dominio. John Jacob Astor no es recordado como un padre amoroso ni como un hombre generoso. Es recordado como lo que siempre quiso ser, el arquitecto de un imperio. El gran sueño americano se supone que es una historia de superación, esfuerzo y, claro, un toque de suerte. Pero John Jacob Astor lo llevó al siguiente nivel. Para una familia que comenzó su riqueza con pieles de castor y sacos de opio, terminar decidiendo quién es socialmente digno fue un giro digno de una novela. Hacia finales del siglo XIX, los Astor no solo eran la familia más rica de Nueva York, sino quienes definían lo que significaba pertenecer a la élite. Durante la Edad Dorada, mientras la ciudad bulle con nuevos millonarios que surgen del petróleo, el ferrocarril y la banca, los Astor ya no están interesados en hacer más dinero, aunque, claro, lo siguen haciendo. Ahora tienen una misión más elevada: proteger el linaje social. Y la encargada de esta cruzada es Caroline Astor, una aristócrata neoyorquina descendiente de los colonos originales que habían llegado a los Estados Unidos en el famoso barco Mayflower en 1620 y que estaba casada con uno de los nietos de John Jacob Astor. Conocida como la señora Astor, desde su majestuosa mansión en la Quinta Avenida, se autoproclama como el guardián del Olimpo social en Nueva York. Es ella la que decide quién entra y quién queda fuera del Círculo de los 400, un selecto grupo de familias que, según ella, son las únicas que realmente importan en Nueva York. ¿Un magnate ferroviario quiere ser invitado a una de sus fiestas? Más le vale tener un apellido impecable, conexiones envidiables y preferiblemente nada que huela a trabajo manual. Porque para los Astor, que lo tienen en abundancia, el dinero ya no es suficiente. Ahora, lo que importa es el pedigrí. Lo mejor de todo este aire de superioridad es que toda la fortuna que sostiene esta aristocracia americana viene, bueno, de negocios que hoy sería el sueño de cualquier serie de crímenes en Netflix. Opio, comercio de pieles que rozó la extinción de especies enteras, presión y engaños a los nativos americanos y maniobras financieras que harían que los agentes de la DEA y el Servicio Interno de Impuestos de los Estados Unidos pusieran en marcha helicópteros y allanamientos en menos de lo que Caroline Astor tarda en rechazar una solicitud de invitación. Pero claro, para la época esos son detalles menores. A medida que se instalan en la cima social, se reinventan como una familia que siempre ha sido respetable. Las pieles de castor se convierten en comercio pionero, el opio en exportaciones internacionales y las prácticas monopolísticas en estrategias empresariales visionarias. Y mientras los magnates americanos se pelean por un asiento en el círculo social de Nueva York, los Astor comienzan a mirar al otro lado del Atlántico. ¿Qué es más exclusivo que la élite americana? Fácil: la nobleza británica. A medida que pasan los años, los descendientes de John Jacob Astor comienzan a mudarse a Inglaterra, donde mezclarse con duques y marqueses se convierte en el siguiente paso lógico, y lo hacen con estilo. Algunos Astor se casan con miembros de la nobleza, otros compran mansiones de ensueño en el campo inglés, y otros cuantos incluso obtienen títulos nobiliarios. Porque, claro, tener dinero ya no es suficiente. Ahora también necesitan coronas y escudos para representar su linaje. A medida que los Astor se consolidan como una familia noble en Inglaterra, su presencia en Estados Unidos comienza a desvanecerse. Con la llegada del siglo XX, su poder en el círculo social de Nueva York se desvanece, nuevas familias con grandes fortunas toman su lugar. Pero los Astor no parecen muy preocupados. Después de todo, están demasiado ocupados organizando cenas en castillos y asegurándose de que sus apellidos estén inscritos en las listas de la aristocracia europea. Sin embargo,
En América, el legado de los Astor persiste en nombres de calles, hoteles y bibliotecas. Pero lo más irónico de todo es que, mientras los descendientes de John Jacob Astor se pavonean en Europa con títulos como vizconde o barón, la fortuna que les permite jugar a la nobleza viene de un hombre que comenzó con negocios que hoy serían confiscados más rápido de lo que la DEA puede decir contrabando. Esto es una muestra de que, a veces, el éxito no tiene nada que ver con la ética, sino con la capacidad de reinventarse. Y los Astor fueron maestros en ese arte. De comerciantes a aristócratas, de pieles a castillos, han demostrado que al final la historia no la escriben los más justos, sino los que saben jugar sus cartas con más astucia. Así que, si alguna vez visitas un castillo en Inglaterra y ves un escudo de armas de los Astor, recuerda que, detrás de cada título nobiliario, hubo un barco cargado con alguna de esas muchas toneladas de opio navegando hacia Cantón y una fortuna que se construyó en el filo de la moralidad. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este, donde exploramos las vidas de personajes que, como John Jacob Astor, fueron capaces de acumular fortunas extraordinarias.